베레아 사람은 Hechos 17, 11 a 12. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pero recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y una griega extinción, y no pocos hombres. Amén. 내용나 Alma mía, reconstruyamos nuestra iglesia. 주 하나님 지으신 모든 세계 내 마음속에 그리워볼 때 하늘의 별 울려 퍼지는 외성 주님의 권능 우주의 잔대 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 숲속이나 험한 산 골짜기에서 지저귀는 저 새소리들과 고요하게 흐르는 시냇물은 주님의 솜씨 노래하도다 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주 하나님 독생자 아낌없이 우리를 위해 보내주셨네 십자가에 피 흘려 죽으신 주 내 모든 죄를 구속하셨네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 내 주 예수 세상에 다시 올 때 저 천국으로 날 인도하리
하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios, te damos gracias por este día. Gracias porque nos permitiste este día santo y venir delante tuyo. Padre Dios, ayuda, Señor, a todos nuestros miembros que están rindiendo este culto. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos siendo llamados como cuerpo tuyo. Ayuda, Señor, a poder entregar este culto lleno del Espíritu Santo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. 내 주의 나라와 주 계신 성전과 피 흘려 사신 교회를 늘 사랑합니다. 내 주의 교회는 천성과 같아서 눈동자같이 아끼사 늘 보호하시네. 이 교회 위하여 눈물과 기도로 내 생명 다하리까지 늘 봉사합니다. 성도의 교제와 교회의 생활과 구조와 맺은 언약을 늘 좋아합니다. 하늘의 영광과 베푸신 족보의 진리와 함께 영원히 시온에 넘치네. 예배 성공을 위하여 En esta hora oremos en arrepentimiento para poder triunfar en el culto. Padre Dios, te damos gracias porque nos has llamado como tus servidores. Ayúdanos, Señor, que este culto sea un culto en el cual podamos entregar delante tuyo y tú puedas ser complacido. Padre Dios, con las cosas de este mundo y con nuestro propio ser no podemos venir delante tuyo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a volver a aceptar que nosotros somos pecadores. Ayúdanos, Señor, que así nosotros podamos tener ese corazón humilde para poder tener ese encuentro contigo. Padre Dios, en nosotros no hay nada, Señor, que pueda complacer, no hay ninguna santidad, no hay nada dentro de nosotros. Padre Dios, ayuda, Señor, a poder tener ese corazón humilde y confesar esto delante tuyo. Padre Dios, ayuda, Señor, a dejar, Señor, todos esos corazones arrogantes y ayuda, Señor, a solamente buscar a ti, tener ese corazón verdadero y tener una fe, Señor, verdadera que te pueda complacer. Ayuda, Señor, a siempre recordar ese amor que nos has dado y esa bondad que viene de ti. Padre Dios, y así ayuda, Señor, a poder realizar tu obra y tu iglesia pueda realizar tu obra. Obra, Señor, en nosotros y en esta hora, en este culto. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을 의지합니다.
사랑합니다. 주님께 감사합니다. 주님께 감사합니다. 오 할렐루야 오 할렐루야 주님께 공의로우신 하나님 아버지, Padre, que eres lleno de la justicia, damos gracias porque nos has permitido este día y hemos venido delante tuyo en este día lleno de la santidad. Ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos venir con ese corazón que sea apto delante tuyo. Ayúdanos, Señor, que en este culto solamente tu nombre sea glorificado. Ayúdanos, Señor, a tener ese corazón contrito delante tuyo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, que todos nosotros en ese último día no seamos juzgados, sino que todos juntos podamos tener ese corazón humilde y que tú puedas tomarnos como justos. Padre Dios, nosotros al venir a tu iglesia, ayúdanos, Señor, a poder proteger y ayúdanos, Señor, a tener un solo corazón junto con tu iglesia. Y en medio de toda esta dificultad dentro de nuestra iglesia, ayúdanos, Señor, que en medio de esto podamos reconstruir rápidamente, Señor, con nuestra iglesia. Y ayúdanos, Señor, que a través de esto podamos glorificar tu nombre. Y ayúdanos, Señor, que también el obispo no tenga ninguna dificultad en medio de esto, sino que ayúdanos, Señor, para que podamos ser uno delante tuyo. Guarda, Señor, a tu iglesia y ayúdanos, Señor, que todo el enemigo se pueda ir. Y ayúdanos, Señor, que todo demonio, Señor, que está separando, Señor, se pueda ir. Y ayúdanos, Señor, a no blasfemar al Espíritu Santo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, para que ese llamado que nos has dado, ayúdanos, Señor, pueda realizarse en cada uno de nosotros, en nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor, a poder sostener todo esto. Y el día de hoy, ayuda, Señor, al obispo al llevar tu palabra, dale sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, que a través de esa palabra nosotros podamos tener esa vida. Y ayuda, Señor, a poner esta palabra en práctica, obedecer para así pueda ser vida en nosotros. Ayuda, Señor, que en esta hora podamos tener ese encuentro contigo, podamos estar llenos de ese gozo que viene de ti. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 여호와는 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. 내가 가진 것이 다른 사람보다 작아 보여서 나는 당신이 주신 달란트를 묻어두었습니다.
평안이 돌아오기까지 그저 편하게만 살고 싶어서 나는 당신이 주신 달란트를 묻어두었습니다. 성령을 통해 들려주시던 당신의 마음을 알고 나서 묻어두었던 달란트를 다시 꺼내려 합니다. 어떻게 쓰실지는 모르지만 당신께서 주신 귀한 선물 값없이 내 정성 다하여 주 위에 쓰고 싶습니다. 영원한 주님 내 승리의 주 하늘의 기쁨을 주옵소서. 어떤 고난이 닥쳐와도 만유의 주여 소망되소서. 주는 내 아버지 나는 아들 잘하였도다 나를 안아주실 때까지. 할렐루야 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 성령 충만 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 성령 충만. 하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy y podemos ser uno con tu iglesia. Y te damos gracias por ofrendar delante tuyo. Te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo. Ayúdanos, Señor, que ellos y sus familias puedan tener esa bendición y siempre tener ese gozo de obedecer tu palabra. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad, que cada uno de ellos y sus familias puedan recibir esa bendición y ahí sin cambiar, ayuda, Señor, que ellos puedan tener ese gozo de servir a tu iglesia. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan recibir esa bendición y ayuda, Señor, que ellos puedan vencer, Señor, todas las cosas del enemigo y tener ese testimonio. Te queremos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo y ayuda, Señor, que a través de esta ofrenda puedan confesar lo que es tuyo y ayuda, Señor, que esta ofrenda pueda usarse por tu nombre en tu iglesia. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante del Señor en ustedes y en sus familias. 주께서 이 자리
언제나 주뜻 안에 내가 있음을 아노라. 사랑의 말씀들이 나를 더욱 새롭게 하니 때로는 넘어져도 제 모습 니를 믿노라. 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Efesios capítulo 1, versículo 3 hasta el 4, Efesios 1, versículo 3 hasta el 4, vamos a leer todos juntos. 시작. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. 흠이 없게 하시려고. 아멘. Amén. En esta hora vamos a orar todos juntos antes de recibir la palabra, también por el obispo y por cada uno de nosotros. 하나님께서 오늘들을 또 사랑하여 주시고 예배 가운데 우리를 불러 주시고 오늘 또 주의 말씀을 들을 수 있는 복된 시간을 허락하여 주심을 감사합니다. 오늘 또 하나님 말씀의 대언자로 세우신 감독님 하나님 함께하여 주셔서 감독님께 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 또 말씀의 능력을 주셔서 교회 앞에 담대히 하나님 말씀을 또 선포하고 증거할 수 있도록 하나님의 크신 능력으로 붙드시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 말씀을 받되 사람의 말로 받지 않게 도와주시고 우리 모두가 하나님 말씀으로 아멘하게 도와주시고 성령으로 주의 말씀을 듣고 성령으로 깨닫게 도와주시고 순종하는 거룩한 역사를 이루어갈 수 있도록 하나님의 크신 능력과 권능으로 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 말씀을 증거하시는 감독님 함께하여 주시고 강하고 담대하게 도와주시고 성령으로 주의 말씀을 교회 앞에 담대히 증거하도록 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 오늘 이 damos gracias porque nos has permitido este día y deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo y ayuda, Señor, que pueda ser revestido con tu poder. Y ayuda, Señor, que al llevar tu palabra solamente pueda llevar a esa palabra que tú has preparado para tu iglesia. 여기 있는 모든 Y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros que ahora están escuchando tu palabra, ayuda, Señor, que ellos puedan recibir todo lo que es tuyo en esta hora. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 우리의 하나님은 Nuestro Dios 우리를 구원하실 뿐만 es 아니라 aquel que no solamente nos salvó a nosotros, sino que Él está junto con nosotros hasta el último momento. 그런데
우리 Sin embargo, cuando nosotros nos miramos a cada uno de nosotros 신분으로 인하여 y con nuestra identidad de ser 영감이 hombres, 부족한 como no tenemos esa inspiración, 영적인 사실들을 la verdad es que nosotros no podemos no podemos ver esas realidad espiritual y no podemos ver cómo el Señor está obrando personalmente en nosotros. Pero por el hecho de que nosotros no podemos ver, por esa limitación que nosotros tenemos, no podemos negar la obra de Él y tampoco no significa que la existencia de Dios vaya a ser negada. 반드시 Si vemos dentro de la iglesia, es el lugar donde el Señor obra personalmente. Por eso, 혹시 내게 그러한 영적 분별력이 entonces si nos vemos a cada uno de nosotros y como obviamente tenemos esas limitaciones dentro de nosotros, pero sí, no, la verdad es que eso no significa que debamos preocuparnos por el hecho de no tener esa habilidad. Si nosotros vemos en la vida que nosotros tenemos, en esta vida no es algo fácil de hacer. Siempre tenemos esos problemas. ¿Y cuáles esos problemas que nosotros tenemos? Es esas características que vienen a través del pecado. Tenemos muchas dificultades a través de esto. 인생은 그렇게 Si vemos la vida, 하도록 되어 있는 것 같습니다. la vida es algo que nosotros podemos ver que sin Dios vamos a caer y todo va a ser destruido. Pero entonces, como nosotros decimos, la vida es difícil de hacer, pero también sabemos que la vida de fe también es algo difícil de llevar. Pero entonces hay momentos en el cual nos podemos sentir solos. Y podemos pensar, ¿será que Dios me está mirando a mí en medio de todas estas personas? Uno puede dudar de esto. O inconscientemente podrá pensar, creo que Dios no tiene ninguna relación conmigo. El Señor me puede abandonar en cualquier momento. Pero entonces podemos pensar, entonces, ¿qué es la iglesia? Entonces, si la iglesia triunfa, entonces yo también triunfo. ¿Qué es la iglesia o qué soy yo? Y entonces cuando ven la iglesia y a uno piensan que la existencia de estas dos cosas son completamente diferentes y piensan como, ¿será que esto va con esto? ¿Qué es lo que va con esto? O sea, no siempre debemos tener esta perspectiva que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque el Señor, Él nos está cuidando a cada uno de nosotros aún más cerca de lo que nosotros estamos pensando. Por eso la iglesia que nos ha dado Dios a nosotros, es el lugar donde está el poder de Dios, es donde el Señor está obrando en este lugar. Si vemos la iglesia, es el lugar donde nosotros viviremos de una manera completamente diferente al mundo. Es completamente diferente al mundo. 그러나 여기는 El mundo no va a ir al reino de los cielos y la iglesia es el lugar donde las personas que van a ir al reino de los cielos se reúnen. Por eso deben ir junto con el pensamiento del Señor, junto con las acciones del Señor. O sea, tienen que prepararse para ello. 준비하신 교회로서의 Y para así llegar a ser esa iglesia que el Señor ha preparado. Pero por el hecho de que las personas se preocupen por esto, eso no significa que esas personas estén mal o sean personas malas, sino que es completamente diferente, es lo opuesto. Son personas que tienen ese corazón para que el Señor los ayude, tienen ese corazón abierto para poder recibir ese corazón, esa ayuda del Señor. Pero a diferencia de estas personas, podemos encontrar otras personas que son completamente diferentes. Hay personas que piensan que la iglesia es como ese lugar donde uno se reúne y piensan que la iglesia puede ser administrada por el hombre. 보면 그럴 수 있겠죠. Aunque exteriormente la iglesia puede parecer de esa manera, si vemos con los ojos de los pecadores, podemos ver que este mundo, obviamente, es un lugar donde todas las cosas son administradas por el hombre, obviamente. Entonces uno va a poder pensar, pero ¿será que
esas personas irán al reino de los cielos por ser administradas por el hombre. 전체적으로 Tenemos que saber es que nosotros tenemos que recibir esa guía de Dios. Si ese grupo de personas no reciben la guía de Dios, 운영해서 entonces, ¿cómo será que esas personas por administrar ese grupo van a ir al reino de los cielos? 사람이 운영하고 있다고 Es completamente diferente. El pensar de que la iglesia es el lugar donde el hombre está siendo administrado por el hombre, es un pensamiento que nosotros, la verdad, no entiendo de dónde sacaron esto. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos ha sido 인간이 puesta en este lugar. Una parte del reino de los cielos está puesta en este lugar, en la iglesia. No sé de dónde trajeron esos pensamientos de que está siendo manejada, administrada por el hombre. Es porque ellos en el momento en que creyeron en Jesús no abandonaron completamente su viejo ser. ¿Por qué? Porque piensan en este lugar, que es un lugar donde uno, al igual que al vivir al mundo, puede vivir en este lugar como quiere. Porque la identidad de estas personas, porque ese destino de esas personas, 너무나 다른 podemos ver que es igual a las personas del mundo. Tenemos que saber que este lugar, que la iglesia es el lugar donde es la identidad de las personas que se reúnen en la iglesia es completamente diferente. Tenemos que saber que el Señor toma parte, Él interviene en la iglesia, aun cuanto un 100%. Un 100%. No estamos hablando de una sola parte. 결코 교회를 운영하지 못합니다. El hombre no puede administrar la iglesia. Dios es aquel que maneja y administra la iglesia. 교회를 쉽게 보고 Y hay las personas que piensan de la iglesia tan fácilmente e incluso comienza a decir mentiras para poder tener un poco de autoridad, o incluso trata de tener un tipo de autoridad o un puesto con esa mentira. 그 생각을 가지고 그렇게 했을 때 Esa persona que con ese pensamiento actúa de esa manera, 여러 가지 핑계를 entonces podemos ver que esta persona va a tener muchas excusas para venir delante de Dios. ¿Por qué? Porque ellos tienen que usar muchas mentiras para poder llegar a esa posición e incluso para a justificar sus acciones. Pero entonces al traer estas excusas vendrán delante de Dios y comenzarán a declararlas. Y no solamente declararlas, incluso tomarlas en acción. 이 스토리는 교회에서 나오는 Pero 스토리가 entonces, queridos hermanos, tenemos que saber que esto es algo que no sale de la iglesia. 많이 Esto es algo que viene de la oscuridad. Es algo que es tan común y fácil de hacer en medio de la oscuridad. 내게도 이유가 있다. Hay muchas personas que dicen, para mí, yo también me siento mal y hay una razón por la cual puedo hacer estas cosas. Queridos hermanos, estas personas están llenos de esos deseos de la carne. Esos deseos de la carne tienen esas justificaciones. Dicen, yo hago esto y lo otro por esto. 하는 그런 방식입니다. 제가 나를 저 사람이 Es lo mismo como los niños actúan. Ese niño me pegó, entonces yo también le puedo pegar. 그래서 내가 때린 거는 괜찮다. Pero entonces, como esa persona me pegó a mí, entonces eso no está bien. Pero el hecho de que yo le pegue a esa persona, eso sí está bien. Eso ya es una justificación por el cual justifica mi acción de pegarle a esa persona. Como la iglesia me está molestando a mí, entonces yo también puedo molestar a la iglesia. Queridos hermanos, ¿de dónde vienen estos pensamientos? ¿De dónde vienen esas acciones y el llegar de justificar estas cosas? 우리의 그 ¿De dónde vienen estas cosas donde el cual nosotros nos enorgullecemos? Es como nuestro orgullo. ¿De dónde salen estas cosas? 자기 어떤 핑계가 Queridos hermanos, como tienen esas justificaciones, piensan de que esto pueden venir delante de Dios y justificarse delante de Dios. Pero queridos hermanos, eso es algo que no es posible. 그래서 No 이런 es 접근을 posible. 할 때 교회에 대해서 No podemos venir delante de Dios de esta manera. Cuando nosotros ahora miramos dentro de la iglesia y nosotros sabemos de que que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y entonces si vemos esto que ha sido formado por Dios,
Y la persona que va en contra de esto, de ese orden espiritual que Dios ha puesto, de esa iglesia donde Dios está llevando, entonces estas personas cuando vienen a atacar, ir en contra de esto, entonces ellos tienen que estar conscientes de ese peligro que viene a través de esas consecuencias que vienen a través de sus acciones. 일구어는 것도 아니고 De que ellos han recibido lo que ellos no deberían recibir, esa vida eterna que Dios dio con gracia. Ellos tienen la posibilidad de completamente perder esta vida eterna, y es desafiar lo que ellos han recibido de Dios a través de esas acciones. 교회와 싸우는 동안에 또 E incluso en ese momento en el cual ellos pelean con la iglesia, en el cual ellos pelean con su pastor, ellos están destruyendo ese orden que Dios ha formado. 바로 옆에서 Tenemos que saber que en este lugar, en la iglesia, es el lugar donde Dios está mirándonos a cada uno de nosotros, de que Dios está detrás de ellos y está mirándolos a ellos y a cada uno de nosotros. Ellos van en contra de la iglesia, ellos hablan mal de la iglesia, pero tienen que saber que están hablando mal de su propia iglesia, de la iglesia que Jesús, el Hijo de Dios, derramó su sangre y compró. 회방하는 그 상황에서 Ellos 보고 계시는 것이 están blasfemando delante de Dios y Dios los está viendo a cada uno de ellos, incluso justo al lado de ellos los está mirando a ellos. Queridos hermanos, nosotros siendo la iglesia de Cristo, nosotros siendo aquellos que representamos a Cristo, nosotros que hemos sido personas que representan que el Señor ha muerto por nosotros, que ha perdonado a los pecadores, aquellos que deben representar esa paciencia del Señor de salvarnos a nosotros, que tienen que ser fruto de ese sacrificio del Señor a través de esas acciones. A través de esas acciones, ellos están perdiendo ese deber que ellos deberían hacer. Queridos hermanos, nosotros tenemos un deber. Nosotros somos representantes de Cristo. Nosotros somos representantes de la gloria de Cristo. Ustedes y yo, lo que nosotros hacemos como iglesia y lo que tenemos que llevar, somos ese honor de Dios. Somos ese honor de Dios. Somos aquellos que manifestamos ese honor, esa gloria de Dios. Y eso es lo que hacemos el día de hoy. El Señor nos sirvió a nosotros. Ahora es nuestro turno de servirle a Él. Nosotros no servimos a nuestra carne, sino tenemos que servirlo es a Él. Queridos hermanos, ¿qué es el significado de la iglesia de Cristo? ¿Qué significa la iglesia de Cristo? Tenemos que saber que la iglesia es el lugar donde el Señor tiene paciencia y perdonó a los pecadores. Él es aquel que pagó el precio de ese pecado, que era tan grande, y nos salvó a cada uno de nosotros. Pero ¿cómo hizo esto? Dando su sangre, dando su cuerpo, y Él nos perdonó a nosotros. Él nos perdonó a nosotros pagando ese precio. 전제로 하는 거예요. Pero entonces, ¿de dónde viene esa premisa de que nosotros no vayamos a volver a pecar? Queridos hermanos, la iglesia es el lugar donde no debemos volver a pecar. 교회의 특징은 다시 ¿Cuál es esa característica de la iglesia? Es, no vamos a volver a pecar, no vamos a volver a pecar. 그래서 이 죄 Por eso, 구하여서 죄에서 nosotros como somos libres del pecado, ahora nosotros somos perdonados del pecado. Ahora 번영을 맞고 nosotros recibimos esto, ahora nosotros recibimos ese deber, pero ahora no debemos convertirnos en personas que destruyan esto. Queridos hermanos, ese orgullo que nosotros tenemos como iglesia Sonag es algo que tenemos que formar desde el día de hoy. No es algo que es grande en nosotros, sino que tenemos que tener ese corazón sincero y verdadero delante del Señor. El Señor tiene que obrar dentro de nosotros, el Señor nos tiene que guiar a nosotros. 상에
nos tiene que guiar a nosotros y tenemos que saber que esa luz del Señor tiene que brillar dentro de nosotros. Tenemos que experimentar eso ahora. Ese es el tiempo de ahora. Ese pecado que viene en nosotros, esos deseos de la carne que vienen en nosotros, tenemos que abandonar esto, Señor. Tenemos que abandonar esto y la sangre de Cristo tiene que mostrarse en todo este lugar dentro de nuestra iglesia. Y así es como podemos orgullecernos dentro de nuestra iglesia, Queridos hermanos, si nosotros no tenemos esa responsabilidad, siendo personas que han recibido esa salvación, entonces vamos a caer. Y les bendigo en nombre de Jesús, que todos nosotros podamos ser esas personas que formen la iglesia de Cristo. Ahora vamos a mirar el pasaje bíblico que hoy leímos. Si vemos el pasaje bíblico que hoy leímos, podemos ver que el apóstol Pablo, él es aquel que representa a cada uno de nosotros y está glorificando, alabando a la Trinidad. Si vemos en Efesios, podemos ver que el libro de Efesios contiene esa voluntad que Dios desea para la iglesia. Muestra cómo el Señor ha guiado a la iglesia y cuál es el significado de la iglesia para Dios, e incluso nos muestra cómo es que la iglesia ha sido formada o qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Quiénes somos nosotros? Nos muestra esto, esas palabras que no podemos encontrar fácilmente en otros lugares, pero en Efesios nos muestra acerca de esto. Nos muestra cómo el Señor pensó de nosotros antes de todas las cosas y de dónde viene esto. Estamos hablando antes de la creación, antes de la eternidad, incluso y luego de la creación, e incluso luego, más allá, luego de toda la eternidad. O sea, nos habla también del pasado, del presente y el futuro. Y ahora, el día de hoy, vamos a ver el pasado. Vamos a ver cómo el Señor hizo esto, cómo Él formó a la iglesia. Estamos hablando, obviamente el Señor hizo todas las cosas y estamos hablando de cómo el Padre que fundó todas las cosas y formó todas las cosas, y Él es aquel, vamos ahora a mirar la perspectiva del Padre, de cómo Él vio la iglesia, a nosotros y todas las cosas. Y vemos que en Efesios habla a las personas que lleva esta carta, pero luego, ¿qué es lo que dice en Efesios 1:3? ¿Qué es lo que dice? Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está alabando. Cuando dice esto, bendito, entonces también está alabando. Pero entonces, ¿por qué será que está alabando? Es porque Él es apto para recibir esa alabanza. Pero entonces está alabando a aquel que ha dado esa gran gracia. Pero entonces, esto no significa que el Señor, que nuestro Dios forzó a las personas para que lo alabaran, porque de pronto nadie lo iba a alabar. No les forzó para que lo alabaran, sino que las personas que han recibido lo que Él viene de Él. Ahora, las personas que han recibido eso están alabando. ¿Por qué? Porque Él es apto, es apropiado que nosotros le alabemos. Cuando decimos bendito sea, estamos alabando. Cuando hablamos sobre la alabanza, también estamos hablando de la bendición. Pero entonces también, si vemos en el texto original qué significa esto cuando dice bendito, Él es apto para recibir esa alabanza. Él es apto para recibir esa alabanza de aquel que nosotros podemos alabar. Pero también en otro significado de la palabra también significa bendito, que recibimos la bendición. Pero entonces este es el punto, el énfasis de toda Efesios. Está hablando de que Dios es bendito para recibir esa alabanza. Pero entonces, ¿por qué será que nosotros tenemos que darle la alabanza? ¿Por qué?
porque Él es bueno, porque Él es bueno. Cuando hablamos sobre la bondad de Dios, es algo que tenemos que entender y no malinterpretar. Él es humilde, Él es manso, Él es lleno de amor, Él es paciente, Él es considerado y también es aquel que anima a las otras personas, también es aquel que entrega a sí mismo. Él es lleno de esa misericordia. O sea, todas esas cosas que nosotros no podemos explicar a un 100% con las palabras, pero Él es bueno, Él está lleno de esa bondad es de Dios. Y no es el hecho de que nosotros, el Señor nos diga a nosotros, ustedes recuerden que Dios es bueno, recuerden que Dios es bueno. O tampoco no es, enfaticemos que Dios es bueno. O sea, no es esto, sino que Él, la palabra bondad, es Dios en sí. Él es en sí Él. O sea, no vamos a poder expresar todo lo que es Dios con esta palabra, pero Dios es bueno. Está lleno de la bondad. Como esa alabanza que dice, Dios que es bueno, Dios que es bueno, Dios que es tan bueno. Nuestro Dios es bueno. Él es bueno. Él es tan bueno que también incluso está lleno de ese amor. Es su naturaleza, es la naturaleza de Dios, esa bondad. Pero entonces no podemos pensar, no podemos malinterpretar de esa manera diciendo que Él teniendo tan gran autoridad, diciendo, ¿ustedes por qué hacen eso? ¿Quién puede ser aparte? Pues nadie puede ser bueno como yo, o sea, esa bondad. Nadie más puede ser lleno de esa bondad aparte de mí. O sea, no estamos hablando de este Dios. Dios no es así. Por eso tenemos que saber que esa bondad no es algo que no va a poder ser duplicada en este mundo. No se va a ser duplicada en este mundo. Pero entonces, todas las personas, entonces incluso en el Antiguo Testamento, se sorprendieron de la bondad de Dios. Por eso alabaron esa bondad de Dios. Incluso si vemos en Salmos. Y no es que el Señor pues dijo, yo soy bueno, entonces alábenme. No es eso, sino que Él mostró primero su bondad y todas las personas comenzaron a alabar esa bondad. O sea, si vemos en el Antiguo Testamento, muchas de las personas comenzaron a alabar a Dios, comenzaron a alabar a Dios. ¿Qué es lo que están alabando? Están a través de su alabanza, ¿qué es lo que están? Conozcamos esa naturaleza de Dios. Y el hecho de que la bondad de Dios era ese orgullo para Israel. Él no es igual a nosotros. Él nos da lo que es bueno, lo que es apto para nosotros. Por eso es que nosotros podemos alabar a Dios. Por eso no importa en cualquier dificultad que tenga, esa tristeza, depresión, todo momento, tenemos que alabar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y esa bondad de Dios está en todos esos momentos. Es algo que nosotros no podemos negar. Es esa verdad de Él. Es esa verdad que Él es bueno. En ese momento cuando tiene esa tristeza, en ese momento cuando está en medio de la destrucción, en ese momento cuando dice como, ya no podemos, ya no hay más esperanza. Entonces podemos saber de que Dios es bueno. Dios me ama. Dios es bueno. Dios está lleno de esa bondad. Dios es amor. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso nosotros así alabamos delante de Dios, alabamos a Dios, glorificamos a Dios. En ese momento de glorificar a Dios, también en la Biblia habla acerca de eso. En el momento en que nosotros alabamos a Dios, glorificamos a Dios, estamos bendiciendo a Dios. ¿Y qué es lo que hace el Padre? Él no solamente recibe esa alabanza, sino que nos bendice a nosotros. Él es aquel que nos bendice a nosotros. Es por eso esa comunión que nosotros podemos ver. Nosotros alabamos al Padre y el Padre nos bendice a nosotros. En ese momento en el cual nosotros alabamos, glorificamos a Dios. ¿Por qué es lo que nosotros hacemos? ¿Por qué alabamos a Dios? Porque dentro de nosotros no hay nada bueno para poder entregar de Dios. Dentro de nosotros solamente hay el pecado. No tenemos nada más que entregar delante de Dios que nuestra alabanza, que glorificarlo a Él. Por eso en Efesios 1:3 que hablamos, ¿qué es lo que dice? Que
¿Qué es lo que dice? Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. 칭찬하다, 찬양하다. Por eso cuando dice bendito sea Dios, entonces estamos, o sea, glorificándolo a Él, estamos alabándolo a Él. Pero en nuestra perspectiva nosotros estamos alabando y glorificando a Él, pero en la perspectiva de Dios, el Señor nos está bendiciendo a nosotros. En otra palabra, la bendición, alabar a Dios, estamos pidiendo 게 아니에요. esa bendición y el Señor nos bendice a nosotros. 축복하는 거랑 하나님은 우리에게 El hecho de que el Señor nos bendice a nosotros, nos está dando su bendición. 찬양하다는 단어가 축복하다는 단어로 또 Por eso, entonces, cuando hablamos sobre la alabanza, por eso, como dice en el versículo que hoy leímos, bendito, o sea, estamos alabando y también es con esa bendición para los judíos, para los hebreos. En ese momento, al hablar de estas dos palabras, ellos no se confunden con eso. ¿Por qué? Porque van con lo mismo. La alabanza, alabar y la bendición. 좀 너무 멀어 원래 Pero entonces si cambiamos estas dos palabras, entonces nos alejaremos un poco más del significado que nos dice esa palabra. 원래 의미를 Tenemos que buscar, o sea, esa palabra que nosotros, que viene de eso. Por eso dice bendito sea Dios, bendito sea Dios. O sea, estamos alabando y también significa que el Señor nos da su bendición. 느껴지는 거는 축복을 주었으니 Pero entonces cuando nos da cuando nos da la bendición no significa que haya sido cortada. ¿Por qué? Porque en ese lugar pues no solamente que recibimos esa bendición y cortamos, sino que esa deidad del Señor está con nosotros, está con nosotros. Pero ¿por qué será que Él nos da esa dádiva, esa buena dádiva? Es porque Él viene a través de Él, como dice en Santiago 1:17, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre, o sea, viene de Dios. Todo lo bueno, todo lo bueno viene de Él. O sea, en este mundo no puede salir nada que lo bueno, incluso en nosotros, dentro de nuestro bolsillo tampoco no va a salir nada que sea bueno. 본문에 나오는 Él nos bendice a nosotros, el de lo bueno viene en nosotros. Pero entonces Él, ¿a quién bendice? Cuando dice a nosotros, estamos hablando de la iglesia. Pero no, eso no significa todo aquel que viene, entra a la iglesia, no significa de que todos van a recibir esa bendición, de que todo haya terminado. No estamos hablando de esto. Por eso acá no dice la palabra iglesia, sino dice nosotros. ¿Quiénes somos esos nosotros? Si vemos en Efesios 1:1 dice que los santos y fieles en Cristo. Aquellos que son fieles, no aquellos que son fieles. Cuando dicen que son creyentes, ¿qué significa? Ay, yo voy a hacer, usted quédese ahí, yo lo voy a hacer. No es como esa competencia, sino estamos hablando de esos santos que son fieles, aquellos que tienen ese corazón verdadero delante de Dios, que vienen delante del Señor. Por eso dicen aquellos que son creyentes, que viene la palabra pistos, aquellos que creen. 믿고 있는 게 아니라 No es que vayan a creer muchas cosas, sino aquellos que son fieles, aquellos que son capaces de creer, aquellos en el cual el Señor puede confiar. 우리를 축복하기로 했습니다. El Señor decide en bendecir a estas personas. ¿A quién? A nosotros. ¿Quién? Dios. ¿A quiénes? A quienes son fieles, aquellos que son fieles. 축복은 어떻게 하는 것일까? Y entonces, ¿cómo los bendice a ellos? 하나님은 ¿Cómo 우리를 los bendice? 어떻게 축복하실까? ¿Cómo el Señor nos bendice a nosotros? A través de la comunión. 영광 돌리고 En el momento en que nosotros damos gloria delante del Señor, no tenemos nada más que entregar delante de Dios. El Señor que está lleno de esa bondad, ¿qué podemos nosotros dar delante de Dios? Sino que es aceptar esa realidad, confesar esto. 선하십니다. Esto es lo único que nosotros podemos hacer. Señor, tú eres bueno, tú eres bueno. 어떻게 하세요? Pero entonces, ¿cómo el Señor reacciona ante esta alabanza que nosotros sentimos? Él nos da su bendición. Lo único que nosotros podemos hacer es expresar esto, aceptar esa realidad. ¿Y que nos da a nosotros? Nos da su bendición a nosotros. Nos da lo que es bueno de Él. Él constantemente en lo que nos da lo bueno de Él. Es esa comunión. Esta es la comunión. 우리에게 왜 Pero entonces, 하시는가? ¿por qué será que el Señor tiene esa comunión con nosotros? 그것은
¿Por qué será que el Señor tiene esa comunión con nosotros? No es porque dentro de nosotros tengamos algo bueno en nosotros, sino que es a través de su gracia. Es a través de su gracia. Él nos da lo bueno, toda buena dádiva, todo lo que es precioso, viene de Dios. Todas las cosas que es bueno viene de Dios. Ay, yo esto no debería recibirlo. ¿De dónde viene esto? Viene de Dios. Viene de Dios. Viene de Dios quien es bueno. Y yo que recibo esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dar gloria a eso, dar alabanza a esto. Esta es la actitud apta que nosotros tenemos que tener delante de Dios. Esa actitud apropiada para venir delante de Dios. ¿Cuál es esa bendición que Él nos da a nosotros? Nos da esa bendición espiritual. Cuando hablamos sobre esa bendición espiritual, ¿qué es lo que significa? Es esa bendición que viene de Dios. ¿Pero qué significa esa bendición espiritual? Estamos hablando de algo que no es físico, que no podemos ver. Claro que no. Cuando hablamos que algo que es espiritual, fácilmente pensamos en algo que no es algo que nosotros no podemos ver y que no es algo que no es físico en nosotros. Pero entonces, si esto es así, entonces si decimos que lo espiritual es algo que no es físico, entonces será entonces que las cosas que son físicas no vienen de nosotros. Claro que no. Cuando hablamos sobre la bendición espiritual, estamos hablando de las cosas que vienen a través del Espíritu Santo. Esa bendición que viene, que es espiritual, estamos hablando todas las cosas que vienen a través del Espíritu Santo. Sean las cosas espirituales, o sea, nuestro espíritu, o si son las cosas físicas, también vienen acerca sobre toda relación que viene a través del Espíritu Santo. Estamos hablando de este fundamento, de este principio. Cuando hablamos espiritual, no estamos hablando de las cosas que no son físicas. Estamos hablando, cuando se habla de espiritual, está hablando de las cosas que vienen de Dios. Las cosas que vienen de Dios, por eso lo explica de esta manera. Por eso, las cosas espirituales, no estamos hablando de las cosas que no son físicas, estamos hablando de las cosas conceptuales o las cosas abstractas que vienen a través de mis sentimientos. No estamos hablando de eso, sino espero que ustedes y yo podamos recordar de dónde viene eso. Viene de Dios. Tenemos que saber que el Señor, nuestro Dios, ya nos ha dado esa bendición a nosotros, pero nosotros pedimos delante de Dios. Ay, Señor, dame lo que de lo que Dios me ha dado. Digamos en Romanos 5:5, no podemos decir, ay Señor, dame lo que es, dame tu amor, dame tu amor. Pero ¿qué es lo que la Biblia nos dice en Romanos 5:5? Que dice, porque yo ya te he dado el amor de Dios, ha sido derramado en nosotros. E igual, ay Señor, dame la paz, haz que tú vengas en mí, dame la paz. Pero en Juan 14:27, ¿qué dice? Yo ya te he dado la paz. Y también dice, Señor, dame el gozo, dame la alegría. Ay Señor, dame tu alegría, dame tú lo que es tuyo, dame ese poder. Pero el Señor que dice en Juan 15:11, que dice, mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Yo deseo que mi gozo esté en ti, mi gozo ya es ti. Entonces también luego dice, ay Señor, fortaléceme. En Filipenses 4 dice, tú serás ya fortalecido. Y entonces también que dice, ay Señor, fortaléceme a mí, dame tu vida y tu piedad. Y que dice en 2 Pedro 1:3, yo ya te he dado esto. Y también del mismo, cuando hablamos de la misma manera, el Señor que ya te ha dado toda bendición espiritual. Yo te he dado toda bendición espiritual. Tenemos que saber que el Señor nosotros somos completados en Él. Como dice en Colosenses 2:10, nosotros ya estamos llenos de Él, ya somos completos en Él. O sea, ya somos completos en Él. O sea, ya somos completados en Él, ya tenemos la plenitud de Dios dentro de nosotros. Nosotros no es el hecho que nosotros hemos recibido una promesa, sino que ya es nuestra pertenencia, ya hemos recibido esto. Ya lo hemos recibido. Por eso, entonces, si nosotros estamos en Cristo Jesús, entonces ya hemos recibido todo. Como dice en Filipenses 1:19, ya hemos recibido todo en Cristo. Ya hemos suministrados en Él.
Obviamente nosotros seguimos orando y pedimos delante del Señor, pero ¿qué es lo que el Señor desea que nosotros conozcamos? Es que no significa que nosotros tengamos que tener algo de más, sino que ya hemos recibido todo de Él y ahora ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que obrar en Él, obrar en Él. Por eso, esa toda posición que hemos tenido, todo ese privilegio que nosotros tenemos, toda pertenencia que nosotros tenemos, no es algo abstracto, no es algún concepto, no es algo conceptual, sino que es una realidad que nosotros hemos recibido. Si vemos en Efesios 2:6, nos dice incluso de esa manera, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿De dónde viene esa bendición que nosotros recibimos? No es algo que viene del cielo de repente y luego viene en nosotros. Y esa bendición entra en nosotros. No es algo que de repente salió de eso y entró en nosotros, sino que viene del lugar celestial en Cristo. Es de Cristo, no es algo que es de repente ya no es de Cristo y en nosotros. ¿Qué es lo que dice? En lugares celestiales. O sea, está en ese lugar. No es algo que esté separado, sino que esa bendición al venir en nosotros ahora ya es cortada. No es eso, sino que viene del cielo. Y incluso cuando hablamos sobre Dios, estamos hablando de que Él tiene todas las cosas. Estamos hablando de toda el ámbito que viene de Dios. Queridos hermanos, por eso nosotros tenemos esa doble identidad dentro de nosotros. Tenemos esa doble identidad, obviamente. Cuando estamos en la tierra, somos pertenecientes de la tierra, al estar en esta tierra. Pero entonces, cuando nosotros somos ahora ciudadanos de la tierra, es tan corto. Es algo que hoy amamos estar en este lugar tan cortamente. Pero esa identidad, o sea, esa ciudadanía del reino de los cielos es algo que vamos a tener por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Por ejemplo, si nosotros vamos vamos al extranjero, entonces, y vivimos en ese lugar, no significa que ahora nosotros vivamos en ese lugar, no significa que ahora somos personas de ese lugar. Digamos, como yo soy coreano, si voy a otro lugar, entonces obviamente voy a ser coreano, incluso en ese lugar, aunque viva en ese lugar. Y como todavía yo no soy parte de ese lugar, obviamente habrán muchas dificultades. Y habrán muchas cosas que no van a ir junto conmigo. ¿Por qué? Porque yo soy coreano en ese lugar. Y obviamente no vamos a ver, no va a haber muchas cosas que van a tener paz. Pero entonces, de la misma manera, yo soy ciudadano de Corea. Entonces, de la misma manera, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Y al estar en esta tierra, estamos como extranjeros en esta tierra. Pero entonces yo sí soy coreano y voy al extranjero. ¿Quién es el que me respalda en todas las cosas? El gobierno coreano. O sea, en el gobierno coreano. Incluso al estar en este lugar, en todas las prioridades están en Corea. De la misma manera, nosotros estamos en esa tensión en medio, siendo nosotros ciudadanos del reino de los cielos, incluso ciudadanos de esta tierra. Ay, ¿será que yo soy del reino de los cielos o de la tierra? Ay, ¿dónde soy? ¿Yo de dónde soy? ¿Soy del reino de los cielos o de la tierra? O sea, estamos en medio de esa tensión y tenemos que tomar acción que sea correcta de esto. ¿Cómo es? Como 2 Corintios 4, 8, 9 nos dice, que estamos atribuidos en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, bien perseguidos, mas no desesperados, derribados, pero no destruidos. O sea, estamos en medio de esa tensión. Incluso en 2 Corintios 6:10, ¿qué es lo que nos dice? Que nuestra realidad de la perspectiva del mundo es completamente diferente al reino de los cielos. ¿Qué dice? Con entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecidos a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. En esta tierra, nosotros estamos viviendo como ciudadanos del reino de los cielos. ¿Pero cómo? Viviendo acorde del Espíritu Santo. Nosotros vivimos acorde del Espíritu Santo.
caminando acorde al Espíritu Santo. Es algo que tenemos que saber, andando en el Espíritu. Pero entonces, ¿cómo ahora nosotros tenemos que vivir, como dice en Gálatas 5:16, andando en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne? Tenemos que vivir acorde al Espíritu Santo. Por eso, el Espíritu Santo dentro de nosotros, al vivir en esta tierra, Él para poder vivir en esta tierra, ¿cómo nos ayuda a nosotros? Como nos dice en Gálatas 5:2-23, nos forma a nosotros, nos forma la identidad de Dios, llenos de amor, de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, o sea, el Espíritu Santo dentro de nuestras vidas, Él obra para que podamos vivir en esta tierra. Él nos entrena a nosotros, nos da a todos nosotros para que nosotros nos lleva y nos obra en nosotros. No dice, oye, mira, ya te formé, entonces ve tú solo. Sino que Él dentro de nosotros está obrando en nosotros. Estamos junto con el Señor. No es algo que nos dividamos del Señor o estemos aparte del Señor, sino estamos junto con el Señor. Es algo tan importante que tenemos que entender. Pero ¿por qué nosotros nos apartamos? Porque tenemos que estar en Cristo. Tenemos que estar en Cristo. Esta es esa premisa que nos muestra. En Efesios 1 dice en Cristo. Todas las bendiciones espirituales en lugares celestes en Cristo. Aquellos que están en Cristo. O sea, nosotros no nos podemos separar en Cristo. No significa, ay, sí, yo en ese momento estaba con Cristo y ahora recibo la bendición y ahora esa bendición va a comenzar a engrandecerse dentro de mí y yo voy a estar aparte. No es esto, sino que esto ocurre solamente cuando estamos en Cristo. En ese momento en el cual nosotros creemos en el Señor y ahora nos convertimos en personas que nos sacrificamos, que nos dedicamos a un 100% al Señor, que nosotros ahora invertimos al Señor, que es lo que dice en 1 Corintios 6:17, que nos convertimos en un espíritu con Él al unirnos al Señor. Y esto no es un concepto en el cual nosotros solamente decimos con la boca, esto será así, sino que estamos hablando que es alguna realidad. Incluso trae esa vida en nosotros. Trae vida en nosotros. Como esto trae vida en nosotros, no podemos separarnos de Él. ¿Por qué? Porque esto viene vida en nosotros. Porque es ese corazón que nos da esa sangre. Obviamente tenemos que estar conectados a Él. Y esta vida tiene que venir dentro de nosotros. Esa vida tiene que fluir. Esa sangre tiene que fluir en nosotros. Por eso, en la iglesia, donde estas personas que son fieles se reúnan, en ese lugar, no hay otra identidad aparte de Cristo. Solamente existe esa identidad, esa naturaleza de Cristo. ¿Por qué? Porque todas las personas que reciben esa sangre, son uniformes y reciben la misma sangre en el momento que nacen de nuevo en Cristo. Por eso tienen esa misma sangre. Por eso damos gloria delante del Señor. Incluso nos miramos al uno y otro y glorificamos al uno y al otro, porque tenemos lo mismo. Si vemos en Romanos 15, de 5 a 7, si miramos todos juntos, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Aleluya. Así es. Lo que el Señor ha recibido también es algo que nosotros hemos recibido. No es algo que esté aparte de nosotros, sino que nosotros estamos en Él. Cuando nosotros pertenecemos en Él. Por eso lo que es del Señor ha entrado en nosotros. Esa justicia de Dios ahora es nuestra justicia. Ese poder de Dios es nuestro poder. Esa posición de Dios también es nuestra posición. Es algo que nosotros tomamos prestado de Él y ahora estamos en. Lo que pertenece a Dios también pertenece a nosotros. Y lo que Él hace también es algo que nosotros tenemos que hacer. El hecho de que nosotros estemos en Él es una premisa que tiene que estar en todo esto. Y esta bendición que viene de Dios. Pero entonces, ¿cómo fue formado? ¿Cómo fue formado desde el principio?
esta bendición, ¿cómo fue formada? Como nos dice en Efesios 1:4, ¿qué es lo que dice? En el principio, ¿cómo será que todo esto fue formado? 이렇게 된 것인가? ¿Cómo será que todo esto fue formado? ¿Cómo es que todo esto fue testificado, formado? 얘기해 보세요. ¿Cómo todo fue esto? ¿Cómo esta bendición que fue dada a nosotros, cómo puede ser hecho? ¿Qué es lo que dice? Desde antes de la fundación del mundo, Él nos ha escogido a nosotros. El Señor nos ha escogido a nosotros y hace que esta bendición esté en nosotros. 택함이라는 것은 Cuando hablamos sobre la palabra ser escogido, 여러 가지 podemos encontrar diferentes significados. 하나님이 그 기능을 택한 경우가 있습니다. También está hablando de la función, o sea, está hablando de que ese deber, digamos, como escoge a Israel o escoge a los levíticos, a la tribu de Leví para que puedan hacer eso. O sea, los toma a ellos, los escoge, también tiene ese significado. Pero eso no significa de que a ellos van a recibir esa salvación, porque si vemos a todo Israel, no recibió la salvación. Pero también cuando habla sobre la salvación, también habla de aquellos que son escogidos, también habla acerca de eso. Aquellos que Él escoge para la salvación. ¿Cuándo los escogió a ellos? Antes de la fundación del mundo. Estamos hablando antes de todo esto, en ese lugar donde no existía la creación, en ese lugar donde era antes de la eternidad. Estamos hablando de esto, que nos ha escogido a nosotros. Pero entonces, ¿por qué será que nos escogió a nosotros? ¿Qué es lo que escogió? ¿Qué es lo que vio en nosotros para escogernos a nosotros? No vio nada en nosotros, sino vio a Cristo. Y al ver a Cristo en nosotros, nos escoge a nosotros. Él mira a Cristo y Él tiene esa determinación de que todos aquellos que entren a Cristo los va a salvar. Por eso cuando dice en Cristo, los que entran en Cristo, los que están en Cristo, son aquellos que el Señor dio su vida, murió en la cruz para poder salvarlos, o sea, redimirlos a ellos. Esa muerte y esa resurrección y aquel que es beneficioso, que se beneficia de eso, somos nosotros. Somos nosotros. Y al pensar en eso y al pensar en esa relación, podemos ver de que Él tiene esa determinación de tener esa relación de Señor y siervo en medio de estar en Cristo, al estar en Cristo, entrar en Él. Por eso desde la fundación, antes de la fundación del mundo, Él nos ha escogido a nosotros. ¿Qué significa? Aquellos que están en Cristo, aquellos que pertenecen en Cristo son aquellos que son escogidos. Cuando dices que son aquellos que son escogidos, nos escogió a nosotros. ¿Qué significa aquellos que están en Cristo? Cuando hablamos los que son escogidos, estamos en Él. Cuando decimos Él nos escogió a nosotros, ¿qué significa? Aquellos que están en Cristo, a que pertenecen en Cristo. ¿Qué significa los que pertenecen en Cristo? No, aquellos que son escogidos. Así es. Esta es la verdad, esta es una realidad. Es la verdad. Por eso, la iglesia de Cristo que iba a estar, ¿y quiénes son los que iban a estar en ese lugar? Eran aquellos que estarán en Cristo. Y es algo que el Señor ya había planeado desde incluso antes de la fundación de este mundo. Ya había sido determinado. Antes de que todas estas cosas han sido creadas, podemos ver que el Señor, en ese momento, el Padre hizo que nosotros podamos incluso unirnos a Él. Esto fue determinado antes de la fundación de este mundo. ¿Y quiénes son los que son escogidos? Somos nosotros. No estamos hablando de todas las personas. Aquellos que son escogidos, ¿quién? ¿De quién está hablando? Incluso si vemos en Efesios 1:1, ¿qué es lo que dice? No está hablando de todas las personas, estamos viendo a los santos y fieles en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Eso es algo muy importante, o sea, entrar en Él.
Y si vemos en Efesios, estamos hablando que también no habla de aquellos que no son escogidos. O sea, esto no es tan importante, por eso no habla acerca de eso. Pero estamos hablando de aquellos que son escogidos. Desde antes de la fundación del mundo, escoge Él ya determina el destino de estas personas. ¿Desde cuándo? Desde incluso antes de la fundación. Y es solamente que ocurre una sola vez y por toda la eternidad. Antes de que este mundo haya sido creado, el Señor, nuestro Padre, podemos ver de que Él tiene esa determinación de edificar la iglesia, de formar la iglesia, de formar a la iglesia. Ya tenía ese plan de que iba a formar el cuerpo de Cristo. Y podemos ver de que ha pasado tantos años, incluso antes de que haya formado este mundo, esta tierra, y antes de que nosotros pudiéramos imaginarnos de que vayamos a formar. Podemos ver de que ese plan ha sido ya hecho desde incluso antes de la eternidad, antes de que este mundo haya formado. Por eso la iglesia no se forma y no es llevada por sí misma, sino que es a través de ese plan que el Señor ha formado desde antes. Desde antes. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? Ustedes entonces no debemos dar gracias nosotros delante del Señor que Él nos ha escogido desde antes de la fundación. No es que nosotros tenemos que dar gracias que Él nos da desea darnos esa bendición espiritual, hace que nosotros podamos entrar, hace que nosotros recibamos ese perdón de ese pecado. Y Él lo hizo todo antes de la eternidad. Ya definió todo esto y lo hizo por el Hijo. Por el Hijo. Queridos hermanos, el apóstol Pablo nos dice de que él conocía de que fue escogido al estar en Cristo, y él al recibir esa bendición estaba tan conmovido con ello y les dice: ¿ustedes cómo piensan acerca de esto? ¿Ustedes no creen que el Señor es apto para recibir esta gloria? Despierten, ustedes también tienen que sentir lo mismo. Como nos dice en 1 Pedro 1:2, dice: ya destinados desde antes de la fundación del mundo. Queridos hermanos, nosotros estamos en este presente y luego incluso de que toda esta tierra vaya a terminar, el Señor en ese día estará junto con nosotros. Incluso el Señor estará con nosotros, incluso en todo esto. Tenemos esa certeza, ¿no es así? Aleluya. ¿Por qué será que el Señor nos ha dado esa gran bendición a nosotros? ¿Por qué será que nos da todo esto? ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál es ese propósito de todo esto? Es que primero nosotros podamos conocer de ese amor y esa gracia de Dios. Es esa verdad. Es que nosotros podamos conocer de esa bondad de Dios y que así nosotros podamos dar gloria delante de Dios de esa bondad de Dios. Y así nosotros podamos recibir, así podamos conocer esto y así podamos dar aptamente esa alabanza delante de Dios. Y Dios decía de que todos nosotros de este mundo pueda ver esa bondad de Dios, esa luz de Dios, y todo orden pueda ser formado de esa manera. Queridos hermanos, nuestra vida de fe no es algo que nosotros formamos según nuestro propio ser, y tampoco no es tener esa oportunidad: ay, veo la oportunidad, voy a tomar esta iglesia, ay, voy a hacer esto, voy a tener autoridad. No es según nuestro propio ser, no es según nuestro propio ser. ¿Por qué? Porque incluso desde antes de la fundación de este mundo, el Señor ha formado esta iglesia, la iglesia, y Él incluso derramó su sangre y formó esto, nos compró a nosotros y formó la iglesia. Y esta historia de la iglesia es incluso antes de la fundación del mundo. Por eso no podemos tomar y rebelarnos en contra de la iglesia como si fuera algo fácil y apto para nosotros de hacer y justificarnos de eso, sino que el Señor desea llenarnos a nosotros. Estamos hablando de ese plan del Señor y espero que todos ustedes sean parte de ese plan. Aleluya. Oremos en esta hora para que el Señor nos acepte a nosotros, para que el Señor nos acepte.
para que todos nosotros podamos ser aptos a ese plan del Señor, para que el Señor pueda recibir esa alabanza. Él es apto para recibir esa alabanza. Él es lleno de esa bondad. Él es apto para recibir esa alabanza, esa gloria. Y nosotros vamos a alabar al Señor con esto. Oremos para que el Señor nos ayude a nuestro espíritu, a nuestra iglesia, para que esa bondad y esa alabanza del Señor pueda ser realizada en este lugar. Vamos a orar todos juntos. 주여 도와주시고 역사해 주옵소서. 주여 역사하시고 도와주셔서 하나님 앞에 마땅한 우리의 찬양이 나오도록 역사하시고 주여 인도하시고 도와주시고 역사해 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, ayuda, Señor, a nuestra iglesia que ha recibido tu palabra. Conmueve el corazón de todos ellos y ayuda, Señor, que esta no sea palabra de hombre, sino ayuda, Señor, para que ellos puedan recibir esa palabra como palabra que ha venido de ti. Quita de nosotros todo orgullo. Ayuda, Señor, que solamente tu palabra pueda obrar dentro de nosotros. Recíbenos, Señor, a cada uno de nosotros y ayuda, Señor, a obedecer a ti. Y ayuda, Señor, que nosotros podamos dar gracias al hecho de que nosotros hemos sido escogidos siendo tu iglesia. Y ayuda, Señor, y así obedecerte a ti. Y ayuda, Señor, para que todos nosotros podamos representarte a ti, puedan ser transformados a través de ello. Ayuda, Señor, y aleja, Señor, al enemigo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, la palabra del día de hoy es esa palabra que acerca sobre ese amor que el Padre tiene para nosotros. En esta hora demos alabanza a nuestro Padre. 아버지 사랑 내가 노래해 아버지 은혜 내가 노래해 그 사랑 변함없으신 거짓 없으신 성실하신 그 사랑 상한 갈대 꺾지 않으시는 꺼져가는 등불 끄지 않는 그 사랑 변함없으신 거짓 없으신 성실하신 그 사랑 그 사랑 날 위해 죽으신 날 위해 다시 사신 예수 그리스도 다시 오실 그 사랑 죽음도 생명도 천사도 하늘의 어떤 권세도 끊을 수 없는 영원한 그 사랑 예수 아버지 사랑 내가 노래해 아버지 은혜 내가 노래해 그 사랑 변함없으신 거짓 없으신 성실하신
그 사랑 상한 갈대 꺾지 않으시는 꺼져가는 등불 끄지 않는 그 사랑 변함없으신 거짓 없으신 성실하신 그 사랑 그 사랑 날 위해 죽으신 날 위해 다시 사신 예수 그리스도 다시 오실 그 사랑 죽음도 생명도 천사도 하늘의 어떤 권세도 끊을 수 없는 영원한 그 사랑 예수 그 사랑 날 위해 죽으신 날 위해 다시 사신 예수 그리스도 다시 오실 그 사랑 죽음도 생명도 천사도 하늘의 어떤 권세도 이룰 수 없는 영원한 그 사랑 예수 그 사랑 날 위해 죽으신 날 위해 다시 사신 예수 그리스도 다시 오실 그 사랑 죽음도 생명도 천사도 하늘의 어떤 권세도 끊을 수 없는 영원한 그 사랑 예수 영원한 그 사랑 예수 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nuestros miembros que han rendido el culto y todos los bereanos y en sus familias que son fieles delante del Señor por todos los siglos. Amén. Queridos hermanos, gracias